Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Y en segundo lugar, tengo que evitar que Álvaro Carvajal, que es un periodista, tiene aspecto de epistemólogo, pero es un periodista del mundo, me saque un titular del tipo: Pablo Iglesias, vamos a hacer que España se masturbe con nosotros. Y eso no es fácil, ¿Va a hacer caso a la invitación de Rajoy? Bueno, no lo he leído. En fin, creo que el señor Rajoy sabe perfectamente que la propuesta del Partido Socialista es cambiar tanto las políticas como al gobierno y, por tanto, lo que voy a hacer es tender la mano tanto a izquierda como a derecha para que las fuerzas del cambio nos pongamos de acuerdo. Si los líderes políticos somos el problema, demos un paso atrás. Es decir, si el problema es que el señor Sánchez sea el presidente según el señor Rajoy, o el señor Rajoy según el señor Sánchez, o que Ciudadanos esté o no esté, yo me pongo el primero. Ciudadanos nunca ha pedido estar en una silla, ni en un gobierno, ni presidirlo, pero por si acaso queda alguna duda, demos un paso atrás. Yo, como líder político, asumo que estamos fracasando. Pues aceptemos todos que estamos fracasando y, por tanto, seamos capaces de construir un gobierno de consenso, con un presidente, un vicepresidente y un equipo de consenso. Es decir, que puedan tirar la reforma educativa, la reforma de la justicia, la nueva ley electoral. La solución es que haya política con valores, con corazón, y no tecnocracia, que es desgraciadamente lo que hemos sufrido durante estos últimos 4 años. Así que el acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos tiene una fortaleza, y es que tiene corazón, que tiene principios, que tiene valores. Yo le pediría al señor Sánchez que desbloquee la situación y le pediría al señor Rivera que se deje de ocurrencias de última hora y que sea capaz de buscar la fórmula para superar y entender que los electores, los ciudadanos, dijeron que mayoritariamente que gobernara el Partido Popular. Bueno, yo creo que en cualquier caso lo que propone Albert Rivera es coherente con lo que han dicho siempre. Ellos quieren un acuerdo entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, un acuerdo de gran coalición que yo creo que serviría para que no cambiara nada. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a la cafetera. Por fin es viernes. Bueno, hay una especie de celebración morbosa cada vez que llegan los viernes y no nos damos cuenta de que en realidad eso significa que hemos consumido ya una nueva semana en nuestro corto recorrido por este planeta. No, a mí eso sí me provoca alguna frustración, porque claro, hay que recordar que lo importante no es el destino, lo importante es el viaje, el trayecto. Bueno, muy buenos días a todos, bienvenidos a este espacio, a esta gran familia, a este pequeño bosque de Sherwood, donde se reúne la resistencia cada mañana, donde ya hemos conformado de verdad una auténtica familia que ha encontrado aquí un lugar de acercamiento. Buenos días, resistencia. Voy caminando por todos los informativos y emisoras de radio como un zombie. Parece que soy de otra galaxia, de otro planeta.
No estoy nada de acuerdo con los comentarios, con la opinión de estos encorbatados que nos inyectan su opinión en la cabeza, y voy a tientas casi a esa luz que brilla al final del túnel y que es la cafetera. Allí estoy en casa, en el hogar. Allí leo una opinión, una mirada distinta de la realidad, y además puedo dar la opinión y escuchar la opinión de gente que opina distinto. La cafetera es nuestra casa. Sin duda somos la resistencia. Vamos construyendo poco a poco una resistencia silenciosa y discreta que se va aproximando a los talones. Van notando nuestra respiración en las grandes corporaciones. Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo muy especial para aquellas personas. Pasa, Mary, pasa, no te quedes ahí. Ah, sí está aquí Ferdi. Pequeño Fer, buenos días. He visto pasar por ahí detrás. Ha pasado el pequeño Fer que se marcha para el colegio. Bueno, muy buenos días a todos. Un saludo muy especial a aquellas personas que se incorporan a esta hora al programa, aquellos miembros de la Resistencia que forman parte de esta gran familia, como digo, de esta gran parroquia donde les saluda el reverendo Berlín. Un saludo muy especial para aquellas gentes que se incorporan desde diferentes lugares del mundo. Son nuestros expatriados, nuestros emigrantes. Tantas y tantas personas que tuvieron que dejar atrás su vida, su familia, sus amigos, sus raíces, y que sienten que se conectan a este programa, y que haciéndolo se conectan a su país también en una suerte de hilo de Ariadna. Bueno, vamos a hablar hoy de muchas cosas. Hoy hemos elegido un hashtag, la cafetera tecnócrata a la vista, la cafetera tecnócrata a la vista, porque ya sabéis que hay una nueva propuesta de Albert Rivera para elegir una figura de consenso independiente para el gobierno. Y nos gustaría conversar con vosotros acerca de este asunto. ¿Qué os parece a vosotros? Así que vamos a hacerlo. Lo haremos hoy además con un invitado de excepción, Alberto San Juan, el actor, que además nos va a acompañar a partir de ahora todas las semanas, los viernes, con quien podremos hablar de cultura, de actualidad, de lo que están haciendo por el teatro del barrio, de libros que se esté leyendo. Como tanto habéis reivindicado que tengamos un espacio dedicado a la cultura, pues le hemos pedido a alguien que nos eche una mano en esto, y hemos acudido al séptimo de caballería, Alberto San Juan. Hablaremos con él ahora en unos minutos. Escuchas la cafetera. Bueno, unas breves palabras antes de que comencemos para la polémica del día. Como ya habéis tenido la oportunidad de seguirla a través de la red, a través de Twitter, Trending Topic ayer, una gran notoriedad hoy en las portadas de los periódicos. No vamos a dedicar demasiado espacio a este tema, pero sí me gustaría hacer un pequeño comentario. Porque además ayer tuvimos la oportunidad, después de volverlo a comentar en Hora 25, incluso tuve aquí un pequeño cruce en Twitter con Carmen del Riego, la expresidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, al hilo de un comentario que hice por estas palabras de Pablo Iglesias. Y en segundo lugar, tengo que evitar que Álvaro Carvajal, que es un periodista, tiene aspecto de epistemólogo, pero es un periodista del mundo, me saque un titular del tipo: Pablo Iglesias, vamos a hacer que España se masturbe con nosotros. Y eso no es fácil. Después volveré con Álvaro Carvajal, porque voy a utilizar a los periodistas que nos siguen como recurso para explicar ciertos elementos que vinculan a Podemos con el psicoanálisis. Cuando Pablo Iglesias se refirió a Álvaro Carvajal como epistemólogo, algunos creyeron que decía que capturaba insectos, pero epistemólogo es un doctor en filosofía. Lo digo por las pequeñas malas interpretaciones que se han producido. Resulta que aquí el comentario cayó muy mal. Sabéis que parte de los periodistas, en un gesto de defensa de la independencia, abandonaron la sala. La COPE, Telemadrid, Intereconomía. Eso es una suposición, una broma malediciente por mi parte. Pero ahora, ya fuera de bromas, hice un comentario, dije: hombre, está bien que todo el mundo se queje de los ataques a la prensa. La prensa es un factor fundamental en la democracia de un país. Esto es indiscutible. Y está bien que todo el mundo proteja la integridad del periodismo, de sus profesionales. Está bien, es verdad. Así como hay democracias
como la norteamericana, que tienen muy asumido el importantísimo papel que juegan los medios de comunicación en las democracias. Tanto es así que hace unos días en el Senado de los Estados Unidos tuvo lugar un importantísimo debate sobre la necesidad de proteger la acción periodística y la de los medios de comunicación ante los excesos de las grandes corporaciones que se están apropiando de sus acciones, de sus estructuras, y creen que hay que protegerlo. Y la democracia norteamericana cree que hay que proteger el periodismo porque se considera que es una herramienta fundamental para que los ciudadanos tengan suficientes datos sobre lo que hacen sus gobernantes, de manera que puedan los votantes ejercer su derecho al voto con toda la información posible. Por lo tanto, consideran que es una base fundamental para el correcto funcionamiento de la democracia. Y eso está muy bien. Y creo además que esa idea debe ser extendida, generalizada. Creo que hay que hacer pedagógica y proteger a nuestros medios de comunicación. Nada que reprochar en ese sentido. Pero claro, a veces parece que tenemos la piel un poquito fina. Porque, primero, lo que parecía ayer es que estábamos más preocupados por la defensa corporativista que porque se estuviera menoscabando el principio del sagrado periodismo y de la democracia. Si tanto valor le hubieran dado a algunos, el día que aquí un periódico publicó en portada toda una teoría de la conspiración sobre los autores del 11M, se habría producido un escándalo notable. Y aquí ninguna asociación de la prensa, Carmen del Riego, dijo nada. Y la prensa no puede ser ajena a las críticas. Y además no pasa nada, lo natural es que haya gente que nos critique, porque a unos les gustan más nuestros enfoques y a otros les gustan menos los enfoques. Y desde luego yo, por supuesto, toda mi solidaridad con este compañero, si se sintió ofendido por esas palabras. Yo las escuché en todo su contexto, a mí me pareció más una broma que otra cosa. Yo pertenezco a una profesión en la que cada día llueven las querellas que llegan de manos de políticos. Mi amiga Pilar Velasco, que pertenece al equipo de investigación de la SER, estuvo asediada jurídicamente durante años por Ignacio González y no tiró contra la cadena SER, tiró contra Pilar Velasco y su patrimonio. Y estuvo asediada jurídicamente durante años con el objeto de amedrentarle y que no sacase informaciones relacionadas con Ignacio González. Hombre, no escuché yo ni vi ningún trending topic sobre aquello. Todos los días se reciben descalificaciones. Yo he recibido decenas de descalificaciones en tertulias que venían de manos de políticos. Bromas, cosas sacadas de tono. No quiere decir que me haga gracia ni que no debamos no defenderlo, al contrario. Yo creo que hay que proteger la integridad y decir, oiga, aquí estamos trabajando, no estamos de broma. Eso está muy bien, ¿no? Así que toda mi solidaridad, pero hombre, un poquito de vergüenza ajena también por todos aquellos que aprovecharon esto ayer para seguir zurrando una vez más a Podemos, y la mayor parte ya venían zurrándole de antes. Esto ya venía de antes, ¿no? Pero hombre, a mí me provocaba un poquito de vergüenza ajena porque lo que aparentaba es que había más postureo que otra cosa. Especialmente porque la noticia se produce en un día en el que Unidad Editorial anunció que quería despedir a 224 personas. 224 personas. 91 de ellas del periódico El Mundo. Y no se escucharon muchos comentarios sobre este tema. Y eso sí que es un problema para esta profesión. Eso sí que es un problema de verdad para esta profesión. Así que defendamos el sagrado derecho a la libertad de ejercicio, a la libertad de información, estaría bueno. Protejámoslo, hagámoslo todo además, todos. Pero hombre, un poquito de, no sé, la piel un poco fina, ¿no? Nada más que comentar al hilo de esto. Buenos días, María.es. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. Vi que te solidarizaste conmigo un poco, no sé si del todo, no te lo llegué a preguntar. Pues es que resulta que yo no me enteré, bueno, estuve bastante liada ayer con cosas del máster y hablando con Miguel me dice, oye, ¿te has enterado de lo de Pablo Iglesias? Y digo, ¿qué ha pasado? No, es que no sabía nada. Y dice, pues Fernando se ha pronunciado. Y entonces ya empecé a mirar un poco, la verdad que al principio la información estaba en Twitter un poco mezclada, un poco lioso, y luego vi el vídeo. A ver, yo comparto bastante un poco lo que dijiste luego también en Hora 25, que lo estuve escuchando. A ver, una cosa son las formas y otra cosa es el contenido, ¿no? Yo creo que una cosa es la forma en la que lo hizo Pablo Iglesias, que eso creo que puede ser discutible, porque creo que decir un nombre no era necesario. O sea, podrías haberlo dicho generalmente y hablar un poco de la situación del periodismo en España. En eso estoy totalmente de acuerdo, en que la situación del periodismo en España no está bien y que en realidad a lo mejor
tendríamos que hacer, y yo me meto en el saco, autocrítica de que a lo mejor tendríamos que unirnos un poco más, de ser un poco más de piña siempre, y a lo mejor intentar denunciar todas las gravedades que están pasando, porque de hecho, por ejemplo, los jóvenes periodistas lo notamos bastante, que al final en los medios, por supuestamente la crisis económica, pues todos estos seres que están pasando, todo eso lo estamos sufriendo, y yo hablo con jóvenes periodistas y muchos hemos estado en medios a lo mejor trabajando sin cobrar nada, en unas condiciones nefastas, y eso muchos periodistas estaban alrededor y lo estaban viendo. Entonces yo creo que ni blanco ni negro, o sea que hay muchos grises como siempre, y que estoy de acuerdo en que las formas de Pablo Iglesias podrían haber sido de otra manera y haber dicho lo mismo, pero con unas palabras que se hubiesen entendido mejor, ¿no? Pero cuando decía yo lo de la piel sensible, es que las formas tampoco fueron exageradas, honestamente. Yo cuando... Es verdad que dices, al fin y al cabo has hablado con hombres... Yo no sé qué grado de relación tendrá Pablo Iglesias, a lo mejor tiene una estrechísima relación con Álvaro Carvajal, y por eso confesó allí públicamente una confesión que le había hecho el periodista sobre el tipo de información que tenía que llevar a su medio. No lo sé, no sé cuál es la naturaleza de esto, pero, hombre, sinceramente, con la que está cayendo en este país, con las portadas que hemos visto aquí, que se le han dedicado a Podemos... Es que además yo quiero hacer una reflexión sobre el asunto de Podemos, porque luego ayer tuve que contestar decenas de insultos a lo largo de toda la noche en Twitter por lo que había pronunciado, porque había quien decía, vaya, sales de nuevo en defensa de tu gran líder Pablo Iglesias. Lo cual no me hace ninguna gracia, me parece que además la gente cruza estando en Twitter como si yo le hubiera dado no sé si es que yo he invitado a alguien a que suelte exabruptos e insultos, pero... Yo creo que se pueden establecer muchos debates sobre Podemos, muchísimos, que algunos no serían del gusto de Podemos. Podríamos hablar, por ejemplo, con contundencia además, sobre la capacitación para ciertas cosas. Por ejemplo, yo creo que para dirigir el Ministerio de Economía de este país necesitas una persona extremadamente, con una cualificación extremadamente alta, ¿no? Entonces creo que no vale cualquiera, como de la misma manera que no vale cualquiera para hacer ciertas cosas. Y podríamos hacer debates serios sobre Podemos. Pero claro, la contestación, cuando sale en un debate algún asunto sobre Podemos es no, es que son bolivarianos. No, mire usted, yo estoy dispuesto a hablar seriamente sobre el trato que se le ha dado en la prensa en este país a Podemos. Y creo que la prensa no iba a salir bien parada, lo digo en serio. Podemos hablar además de que Podemos ha conseguido, ha sido por sus propios méritos. Podríamos discutir seriamente de muchas cosas. Pero que nadie me diga a mí, que nadie se atreva a decirme, que es que del exquisito trato de la prensa Pablo Iglesias injustamente ha hecho una crítica muy airada. Porque no es verdad, porque el trato que ha dado la prensa en este país a Podemos desde el día de su nacimiento ha sido absolutamente lamentable. Y lo ha sido porque hemos visto informaciones inventadas, cruzadas, exageraciones. Todos los males del periodismo han quedado recogidos y reflejados en este capítulo. En fin, no quiero dedicar más tiempo, porque había dicho que iba a ser un minuto y ya nos estamos excediendo en torno a este asunto. Y hay otros asuntos, materia verdaderamente importante, materia prima verdaderamente sensible. Estamos en un país en el que nos encontramos con un gobierno interino todavía, y no quiero que nos dediquemos a hablar de cosas que son más propias, más bien anecdóticas que otra cosa. En fin, en primer lugar os decía, las portadas de los periódicos tienen un espacio dedicado a este asunto, pero también nos encontramos con los pactos sobre la mesa, las últimas horas para los pactos. Ayer Albert Rivera fue entrevistado en el programa Ana Rosa Quintana. Y entonces allí le preguntaron sobre posibles salidas que quedan ya en este tiempo de descuento. Y Albert Rivera habló de un gobierno tecnócrata. Para ser honestos, era una propuesta que ya había hecho Íñigo Errejón hace unas semanas. Había dicho, puede que busquemos un personaje de consenso. En el hashtag que hemos elegido hoy, la cafetera tecnócrata a la vista, pretendíamos poner el foco en un asunto que es el riesgo que correríamos si aceptásemos como algo absolutamente natural la idea de que se pueda contratar a un independiente, dado que no nos ponemos de acuerdo. Pero yo quería abrir aquí un objeto de debate, porque yo no lo tengo muy claro, Yo ayer ya manifestaba mis dudas.
Claro, es que todo depende de quién sea el independiente. Todo depende de quién sea el independiente, porque a lo mejor el independiente es un político también. Es decir, no es una persona que venga del mundo de las finanzas y de las tablas Excel y que venga a recortar en derechos sociales, ¿no? Decía yo, imaginaos que alguien propone, por ejemplo, a Federico Mayor Zaragoza. Sospecho que no va a ir por aquí el asunto, pero bueno, Albert Rivera lo propuso de esta manera. Si los líderes políticos somos el problema, demos un paso atrás. Es decir, si el problema es que el señor Sánchez sea el presidente según el señor Rajoy, o el señor Rajoy según el señor Sánchez, o que Ciudadanos esté o no esté, yo me pongo el primero. Ciudadanos nunca ha pedido estar en una silla, ni en un gobierno, ni presidirlo, pero por si acaso queda alguna duda, demos un paso atrás. Yo, como líder político, asumo que estamos fracasando. Pues aceptemos todos que estamos fracasando y, por tanto, seamos capaces de construir un gobierno de consenso, con un presidente, un vicepresidente y un equipo de consenso, es decir, que puedan tirar la reforma educativa, la reforma de la justicia, la nueva ley electoral. Lo que sí parece cierto es que en el marco de Ciudadanos, y Albert Rivera yo creo que es un convencido de eso, se ha autoconvencido de ese asunto, creen que nos enfrentaríamos a una legislatura muy breve, de un año, una legislatura profundamente reformista que tendría que abanderar una reforma interna de los partidos políticos, de la ley electoral, que tendría que poner sobre la mesa una reforma constitucional y que para eso un personaje independiente podría ser una herramienta eficaz. Claro, todo eso estaría muy bien si contasen con un gran apoyo parlamentario, si fuera posible, y si no existiese Podemos. Pero es que hay una tercera fuerza política, que llegó en tercera posición, que solamente está separada del Partido Socialista por 300.000 votos, y que si se hubieran sumado el Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida, Esquerra Republicana y PNV, habrían conseguido mayoría suficiente para gobernar. Así que había una opción, claro que había una opción, ¿no? Porque luego las trampas con las sumas y las restas, otra cosa es que interese más, interese menos, que algunos poderes de este país lo vayan a consentir o no, que sea apropiado, adecuado o no, que ese es otro debate que podríamos tener. En fin, la cosa es que la idea de Albert Rivera de ayer, lanzada, como digo, en el programa Ana Rosa Quintana, ya es significativo que se lance en un programa de televisión, ¿no? Que la propuesta se lance. Supongo que forma parte del tiempo que estamos viviendo también, pero esto ya nos ilustra algo, ¿no? El caso es que le preguntaron a Pedro Sánchez qué le parecía esta posición de Albert Rivera, que por primera vez empezaba a distanciarse del pacto con el Partido Socialista, porque hay quien en el PSOE cree que Ciudadanos ya está abandonando el pacto directamente. De una manera o de otra, os lo decía hace unos días. Yo tengo mucha curiosidad por saber cómo van a escenificar la ruptura el PSOE y Ciudadanos, porque no van a llegar a las elecciones de la mano. Eso es imposible, ¿no? Quizá esta sea un primer paso para eso. ¿Va a hacer caso a la invitación de Rajoy? Bueno, no lo he leído. En fin, creo que el señor Rajoy sabe perfectamente que la propuesta del Partido Socialista es cambiar tanto las políticas como al gobierno, y por tanto lo que voy a hacer es tender la mano tanto a izquierda como a derecha para que las fuerzas del cambio nos pongamos de acuerdo y eso, hagamos posible el cambio, que es precisamente lo que votaron los españoles el pasado 20 de diciembre. Es verdad que hay algunos políticos que les gustaría estar toda la vida en campaña electoral. Así contestaba Pedro Sánchez cuando le preguntaban por un tuit que lanzó ayer Mariano Rajoy, pidiendo a Pedro Sánchez que volviera al redil de la gran coalición, y entonces Pedro Sánchez decía que lo que él quería era cambiar a Mariano Rajoy. Bien, pero cuando le preguntan por esta propuesta de Albert Rivera, Pedro Sánchez dice: no quiero un gobierno tecnócrata. La solución es que haya política con valores, con corazón, y no tecnocracia, que es desgraciadamente lo que hemos sufrido durante estos últimos 4 años. Así que el acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos tiene una fortaleza, y es que tiene corazón, que tiene principios, que tiene valores. Por eso hablamos de recuperar la universalidad de la sanidad pública, por eso estamos hablando de recuperar los convenios colectivos, por eso estamos hablando de regenerar la vida democrática en nuestro país. Así que la solución es política con valores, con corazón, y no la tecnocracia. Me gusta porque dice Luis Carlos González: a ver quién se queda con los niños después del divorcio, porque el divorcio se tendrá que producir. Queda poco tiempo ya. Podríamos decir que si se apurasen los tiempos, incluso después de la Ronda del Rey, aunque eso ya parece improbable, la Ronda del Rey es el martes 26, miércoles 27 creo,
y a la semana siguiente se disolverían las Cortes, el día 2 de mayo. Bueno, no sé si poner el tiempo límite en el 2 de mayo o en el día 26, o sea, dentro de 3 días. Sea lo que sea, ya nadie da por hecho que vaya a haber una sorpresa de última hora, pero yo siempre lo he dicho aquí, y no porque conozcamos el efecto CUP, el efecto Generalitat, cuyo acuerdo se forjó en las últimas horas, aunque ya desde el principio había insinuaciones de que eso podría pasar, aquí no. Pero bueno, pongamos que queda el gen de la imprevisibilidad del ser humano y que alguien en el último minuto, aunque solamente fuera por una razón de supervivencia, que puede pasar dado que se la están jugando Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, incluso el propio Albert Rivera, no parece que todavía esté en cuestión en este momento, por lo menos el liderazgo de Pablo Iglesias, pero lo cierto es que en algún momento tendrán que decir si van a celebrar primarias o no, porque si se convocan elecciones, digamos, los principios del partido dirían que habría que convocar. Así que hay una jugada también de supervivencia interna en los partidos que podría hacer que alguien girase el volante en el último segundo y se llegase a algún tipo de acuerdo. Es bastante improbable, todo indica que vamos a elecciones. Parece que se va descartando la operación Borgen también, que pudieran colocar a Albert Rivera. Pero, como digo, se producen anomalías como esta propuesta de Albert Rivera. Pablo Iglesias dijo que pensaba que Rivera lo que estaba sugiriendo era volver a la gran coalición. Bueno, yo creo que en cualquier caso lo que propone Albert Rivera es coherente con lo que han dicho siempre. Ellos quieren un acuerdo entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, un acuerdo de gran coalición que yo creo que serviría para que no cambiara nada. Y en todo caso, mientras tanto, el Partido Popular sigue insistiendo. Pide a Pedro Sánchez que desbloquee de una vez los pactos y que se aproxime, dando en cierta forma la razón a Podemos cuando habla de esa gran coalición. Yo le pediría al señor Sánchez que desbloquee la situación y le pediría al señor Rivera que se deje de ocurrencias de última hora y que sea capaz de buscar la fórmula para superar y entender que los electores, los ciudadanos, dijeron que mayoritariamente que gobernara el Partido Popular. Fernando, tío, yo iba a decir algo a lo de Pablo Iglesias, pero es que parece que te has metido en mi cabeza y has dicho exactamente lo que quería decir, así que nada más que añadir. Gracias por existir, Fernando Berlín. Hasta luego. Hay que me da la tos. No, te voy a decir una cosa. Te agradezco mucho el cumplido porque hoy es viernes y necesito cariños, pero sí que hay una cosa que yo detecto que está sucediendo, que lo sabéis vosotros, lo observáis tan bien como yo. Hay una enorme distancia entre los medios de comunicación y los ciudadanos. Y esa distancia se está acrecentando. Y se está acrecentando por cosas como esas. Nadie se ha preguntado por qué el 67% de los ciudadanos sienten que los grandes medios de comunicación ya no les representan, ya no representan cuando ven la agenda setting, cuando ven las noticias sobre las que colocan el foco, el marco que colocan, la gente desconfía. La gente entiende además el contexto mucho mejor de lo que los grandes medios de comunicación se creen. Así que
alguien debería reflexionar sobre eso, porque en algún momento esa distancia va a ser irrecuperable. Y eso mismo que le ha pasado a los grandes partidos políticos les empieza a suceder también a los medios de comunicación, ¿no? Pero, en fin, tampoco, insisto, no quería tampoco centrar este asunto, pero me parece un asunto interesante, porque como siempre en el programa hablamos de la agenda setting, de las diferencias entre la agenda de la cafetera y la agenda de los ciudadanos, pues me parecía que era un buen elemento para consignarlo. Por cierto, una imagen que he visto que ha recibido algunas críticas, y tengo miedo de sumarme a las críticas por las consecuencias, pero bueno, hay veces que dicen, están silbando las balas, agacha la cabeza, y Iñaki Gabilondo siempre decía, mira, con frecuencia, cuando te dicen que agaches la cabeza porque pasan las balas silbando, conviene sacarla. En la portada del periódico ABC, el Congreso espera el segundo acto, los candidatos ya no quieren negociar, Rajoy dirá al rey que le faltan votos, Rivera propone resolver el fracaso de todos con un presidente independiente, y el PSOE busca amortiguar el daño de una coalición Podemos-Izquierda Unida ante el 26J. Entonces en la imagen, es una imagen bonita, estéticamente es bonita, el Parlamento homenajeó ayer a Cervantes con la lectura de textos del Quijote y en el centro al actor Manuel Tallafé, al fondo el humorista José Mota. Y convirtieron el Congreso en un teatro. ¿Otra vez? Porque teatro ya vemos mucho en el Congreso de los Diputados. Y entonces aquí es donde me quería pronunciar. Nada que objetar a que la cultura entre en el Parlamento, estaría bueno. Pero producía un cierto sonrojo, a mí por lo menos me producía un cierto sonrojo, encontrar cómo en esta situación, en la que en efecto los partidos políticos no han sido capaces de ponerse de acuerdo, que llevan cobrando 3 meses sin trabajar, por acudir al Congreso de los Diputados, por desarrollar y poner en marcha iniciativas que no van a ningún sitio, porque si se repiten las elecciones, todas estas iniciativas populares tan sociales, tan importantes, que tanto hemos aplaudido aquí en el programa, se van a quedar en nada, y lo sabían. Decían, no, pero es algo pedagógico. Por eso salían todas adelante, por eso todos los partidos políticos votaban. Sin complejos. Ahora, ¿repetirían esas mismas votaciones en una legislatura convencional, en una legislatura normal? Ayer vimos, antes de ayer, cómo se daba el pistoletazo de salida a una comisión de investigación sobre la forma en la que se ha robado los votos a los expatriados de este país, con el voto rogado. Esa comisión de investigación, si se celebran elecciones, no se va a desarrollar, como os podéis imaginar, salvo que alguien la vuelva a presentar, se vuelva a apoyar, la vuelvan a votar, pero ya, si te he visto, no me acuerdo. Así que encontrarse de pronto que todos los informativos abrían con una situación de teatro y los parlamentarios allí entretenidos, aplaudiendo, divertidos, grabando con sus teléfonos móviles, escuchando canciones, disfrutando de la vida. Hombre, ¿a mí qué queréis que os diga? Pero me resultaba un poco impúdico. E insisto, está muy bien que la cultura tenga todos los focos y desde luego el foco político. Pero claro, en un parlamento cuyas decisiones, por el abuso de la mayoría absoluta del Partido Popular o por lo que sea, nos hemos encontrado con que han consistido en demoler la cultura española, en apoyar una cultura además bastante institucional, ¿para qué nos vamos a engañar? Y con unos marcos bastante claros, nada alternativa, pero además la subida del IVA, en fin, el trato que se le ha dado a este país, que le han estado dando a los actores, a las actrices, al mundo del cine, al mundo del teatro, y que ayer lo aplaude así, como mirando, como si no va con nosotros, estamos de fiesta aquí. Hombre, a mí me resultó un poco impúdico esa imagen cuando lo estaba viendo. Probablemente no coincidiréis muchos conmigo, así que lo lamento, pero a mí me parecía que estaba la cosa como para estar de fiesta. En fin, el periódico El País, el Parlamento disfruta con Cervantes y se ve a los diputados ahí levantando la mano, sonriendo, pasándolo bien. Dice, actores como José María Pou y José Luis Gómez subieron ayer a la tribuna del Congreso de los Diputados para homenajear a Cervantes y los diputados disfrutaron del acto junto a los alumnos de un colegio y ahí están todos aplaudiendo y pasándolo bien y todo eso. También el periódico El País en su portada, el Poder Judicial justifica que los jueces cobren de Ausbank. Magistrados y fiscales advierten que el pago por cursos puede dañar la percepción de imparcialidad, dice el periódico El País en su portada. El periódico El Mundo, además de esta fotografía de Pablo Iglesias azuzándose el pelo, oleada de críticas a Iglesias por el ataque a El Mundo. El líder de Podemos intenta denigrar al periodista Álvaro Carvajal en un acto de la Complutense. Asociaciones de la prensa y partidos respaldan al informador. Ya me pronuncio sobre esto. También dice, el juez quiere que Barberá y el Partido Popular declaren por blanqueo. Pide al Tribunal Supremo imputar a la exalcaldesa de Valencia para igualar al resto de ediles sospechosos. Interrogará al partido
por la financiación de campañas, dice el periódico El Mundo. Hay tres incógnitas que tengo. En primer lugar, ¿cómo va a escenificar el Partido Socialista su ruptura con Ciudadanos para llegar a las elecciones? En segundo lugar, me gustaría saber cómo el Partido Popular se va a regenerar en una legislatura, probablemente además una regeneración integral de la estructura de un partido, lleve por lo menos un año. Un año. ¿Y de qué manera va a regenerar sus estructuras, sus cargos, altos cargos, cargos medios? También una regeneración generacional. Tengo mucha curiosidad por saber cómo se va a producir ese proceso, porque es verdad que la sociedad española lo exige, aunque impacte menos de lo que uno podría presuponer en los resultados electorales del Partido Popular, pero no, a nadie le cabe ninguna duda de que esa exigencia, esa demanda ya se está produciendo. Y tengo mucha curiosidad por saber cómo se va a producir. Y hay otra cosa que me provoca bastante inquietud. Saber cómo va a rehacer los puentes la izquierda, porque han quedado demolidos. Hay un claro enfrentamiento entre el Partido Socialista y Podemos, que tiene que ver con el espacio ideológico que ocupan y el espacio al que aspiran. Es verdad que el Partido Socialista se ha inclinado hacia Ciudadanos, pero hay también un asunto de competencia ideológica con Podemos que se manifiesta claramente en una cuestión de supervivencia, ¿no? De ustedes quieren robarnos nuestro espacio y nosotros queremos protegerlo. También hay un asunto que Podemos tiene que sobre el que tiene que reflexionar, ¿no? De qué manera puede aspirar a un espacio político sin entrar de forma agresiva, si es que eso es posible, ¿no? Porque hay mucha gente en el Partido Socialista que habría apoyado a Podemos que se siente ofendida por muchos de los giros de Podemos y muchas de las manifestaciones, ¿no? Y también hay que ver qué papel ocupa en ese espacio Izquierda Unida. Por lo tanto, ¿quién será el que aglutine a la izquierda en este país? El que consiga que la izquierda de este país vuelva a un espacio común un espacio político común, ¿no? Eso me provoca bastante curiosidad. En fin, estás escuchando La Cafetera. Y en esta necesidad de regeneración del Partido Popular a la que me refería, dice el periódico La Razón que el Tribunal Superior de Justicia no decidirá si imputa a Barberá antes de las elecciones. El juez de Valencia pide al Supremo que abra una investigación por blanqueo de capitales, pero los trámites impiden que el suplicatorio llegue al Senado antes de la disolución de la Cámara. Qué raro, ya nos extrañaba que se fuera a conocer esto durante las elecciones. En todo caso, el Partido Popular llega a las elecciones con una gestora gobernando en Madrid, una gestora gobernando en Valencia. Hombre, no llega en la mejor de sus situaciones, ¿no? Y con personas al borde de la imputación, como el caso de Rita Barberá. También dice el periódico La Razón, Iglesias no puede amordazar a la prensa. Acusó a los periodistas de dar noticias falsas para prosperar en sus medios. Y lo dice el periódico La Razón. En fin. Bueno, esto es lo que a la agenda setting se refiere. A la agenda que marcan los grandes medios de comunicación y donde nos encontramos polémicas que saltan un día tras otro a la luz pública con cierto comentario, incluso, oye, llegan a ser trending topic muchas de ellas, así que, en fin, la agenda setting a veces va paralela al interés de los ciudadanos. Pero también sabemos que hay dos espacios informativos. Uno, el que interesa a las grandes corporaciones mediáticas, y otro muy diferente, el que interesa a los ciudadanos. Por eso nosotros decimos, por un lugar está la agenda setting, donde habita el ruido, y por otro el espacio informativo que afecta verdaderamente a los ciudadanos, lo que conocemos como la agenda de la cafetera. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a las oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre una Hemos hecho historia, hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No, era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que se...
La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, habíamos dicho que íbamos a dedicar los viernes a tener por lo menos unas palabras, un pequeño espacio para el mundo de la cultura, para saber a qué dedicar el fin de semana. Y la verdad es que esto quería guardarlo como sorpresa, pero por cómo se producen los acontecimientos, pues ha sido inevitable. Además, creo que era conveniente que lo anunciásemos convenientemente. Alberto San Juan, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Alberto San Juan, que nos acompañe los viernes para que hablemos un poco de todo, porque lo que estáis haciendo en el Teatro del Barrio nos parece tan maravilloso y a la vez tan pedagógico sobre cómo la cultura puede abordar espacios no solamente relacionados con la historia de nuestro país, sino que también puede abordar la política y además a través de los ojos de alguien como Alberto San Juan, siempre tan comprometido con la política. Así que te pediremos los viernes conversar un ratito para hablar de todo un poco, Alberto. Muy bien, yo encantado, un placer. Te lo agradezco porque además estáis haciendo cosas interesantísimas. Luego yo te voy a preguntar alguna cosa de actualidad también, ya que te tengo aquí, pero estáis haciendo cosas muy interesantes. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención, estaba viendo la programación del Teatro del Barrio, Alberto, y he visto que vais a estrenar una obra de teatro. Es algo así como: a España no la va a conocer ni la madre que la parió, ¿no? Exacto. Que yo creo que es una frase que, seguro es una frase que dijo Alfonso Guerra. No sé si después de haber ganado las elecciones del 82, supongo que sí, que fue en ese momento. Y entonces es la victoria del PSOE en el 82 abrió unas expectativas como no se conocían en España desde las instituciones, me refiero, desde la Segunda República. Entonces, de alguna manera, esta obra plantea cuáles eran las expectativas en el 82 y dónde estamos ahora. Y no solo eso, quiero decir, en el 82 se crearon unas grandes expectativas, pero ya había gente defraudada, gente que esperaba algo más, un cambio más profundo. Pero bueno, si esta es una obra, a España no la va a conocer ni la madre que la parió. Es la segunda obra de la compañía valenciana Bichita, que hicieron antes Nosotros no nos mataremos con pistolas. Es una compañía joven en cuanto a recorrido, pero muy madura artísticamente. Y ellos estrenan en la primera semana de mayo, están las 4 semanas de mayo, o sea que yo creo que ya tendremos ocasión de hablar de ellos. Este fin de semana termina definitivamente en el Teatro del Barrio Ruth Bárcenas, que es una obra que estrenamos al principio del recorrido del teatro y tiene sus últimas funciones este viernes, sábado y domingo, y la última definitiva el martes que viene. Ya no quedan muchas oportunidades. Lo que pasa es que no soy capaz de organizarme con el niño Alberto, pero tengo tantas ganas, he visto la película, eso sí, ¿no? La película en la que habéis participado. Claro, la película surge, David Yundain, el director, decide hacerla después de ver la obra de teatro, que fue una idea de Jordi Casanovas, el dramaturgo, que queriendo escribir algo sobre lo que pasa en España, todo lo que se le ocurría le parecía pobre respecto a lo que leía cada mañana en el periódico. Así que finalmente decidió coger un trozo de realidad, que es la declaración de Bárcenas ante el juez Ruz, en la que admite que hay financiación B, financiación ilegal, caja B, sobresueldos, etcétera, etcétera, y da toda una larga lista de empresarios sin los cuales la corrupción sería imposible, y de políticos que aceptan sobresueldos y destruyen pruebas, entre ellos Mariano Rajoy. Y entonces es verdad que fue un experimento. Casanovas me dijo: ¿tú crees que esto puede ser teatro? Y yo le dije: me parece una pieza que ojalá se me hubiera ocurrido a mí, pero es que encima es real, con lo cual el valor es mayor. Y gracias al milagro laico del teatro tenemos la oportunidad de ver en directo a Bárcenas
diciendo las palabras que le dijo aquel mes de julio de 2013, creo que fue, al juez Ruz, y escuchando cómo acusa a Rajoy de haber destruido pruebas, de haber aceptado sobresueldos a María Dolores del Cospedal, etcétera, etcétera. No, y a empresas que él dice que todas las empresas prácticamente que aparecen en la caja B, en la lista de Bárcenas, los papeles de Bárcenas, tienen o han tenido o tendrán contratos con la administración pública. O sea que ahí está, es una pequeña ventanita a través de la cual ver el paisaje completo de cómo funciona la corrupción en este sistema, que es algo que se ha hecho evidente hoy. Pero la pregunta es, ¿cuándo empieza la corrupción en España? Fíjate que yo, sin haber visto la obra de teatro, el guión sí que lo conozco porque es el guión íntegro del testimonio de Bárcenas, pero lo que resulta es de una impudicia absoluta, la frialdad, la libertad con la que habla. Oye, pero habéis creado un género con esto, con el hecho de coger testimonios reales, textuales, y con esto de pronto ya me ha llegado alguna iniciativa de alguien que estaba siguiendo un poco la estela de este camino que habéis abierto, y las reacciones de la gente, además, al ver que es un texto real, son todavía más impactantes, porque claro, no se están enfrentando a una situación forzada, ficticia, sino que están viendo que es eso, de una impudicia absoluta, ¿no? Sí, la obra tiene un efecto que no esperábamos, y es la risa, el efecto cómico. Entiendo que es una risa que nace de la incredulidad, es decir, o sea, no me puedo creer hasta qué punto vivimos estafados, o peor, porque conocemos perfectamente la estafa, pero sigue adelante. No hemos acabado con el sistema de corrupción. La última frase que dice, la última pregunta en la obra, que sale del interrogatorio, le dice Ruz, ¿y cuándo terminó este sistema de financiación ilegal y caja B? Y Bárcenas le responde, perdone usted, pero es que yo no sé si ha terminado. O sea, este es el problema. Seguimos viviendo en una sociedad corrupta, donde se practica cuando terminó un saqueo del patrimonio de todos. Y como te decía, esto se sabe hoy, pero es que desde el principio, desde el primer gobierno del PSOE, se ha funcionado de esta manera. Incluso, algo muy interesante yo creo es ver en qué medida hemos participado todos. Desde luego, unos se llevan la parte gruesa y otros simplemente en qué medida hemos participado de esa ceguera colectiva, de esa incultura construida desde el gobierno, desde los sucesivos gobiernos, de convertirnos a todos en especuladores. Me compro un piso para venderlo más caro, si puedo aprovechar para pagar menos impuestos lo hago, invierto en acciones de una aseguradora privada que luego se convierte en especulación de alimentos, en fin, el todo vale en pos de la acumulación personal que caracteriza una sociedad capitalista. Oye, vosotros habéis abierto con el Teatro del Barrio un espacio casi de debate político que trasciende a la cultura. Habéis hecho ahí una mezcla. ¿Qué tal está funcionando? ¿Qué tal vais en el Teatro del Barrio? Bueno, como es un espacio pequeño y no tiene ninguna fuente de no tiene ningún respaldo económico fuerte detrás, pues siempre está en el límite de la supervivencia. Pero el hecho de estar del lado de seguir vivos, pues nos hace estar muy satisfechos, muy contentos. Aparte de la voluntad política, el Teatro del Barrio nace en la estela del 15M de articulación social muy amplia. Aparte de eso, en sí el modelo de funcionamiento es digamos, uno de sus valores principales. Es una cooperativa de consumo. Esto quiere decir que forman parte de ella trabajadores y usuarios, en este caso espectadores. La idea es que es un teatro de los espectadores y que la gente que lo utiliza decida. Ahora mismo hay 350 socios y quien quiera puede hacerse socio y ser igualmente dueño del teatro. Ahora mismo la programación, que el primer año la hice yo, ahora la hace en gran parte una comisión de socios del teatro. Lo que hace funcionar el teatro son comisiones de trabajo voluntario formadas por los socios. Y esto es digamos, la apuesta principal en la idea de una nueva economía en la que los medios de producción no tienen que ser de las multinacionales, pero tampoco necesariamente del Estado, sino que se pueden ser a través de los ciudadanos directamente con la fórmula de las cooperativas. Bueno, pues aquellas personas que por proximidad tengan cercanía para poder acercarse al Teatro del Barrio tienen un enorme privilegio, pero aquellos que están lejos, no soy mucha gente de fuera de España,
van a tener cerca a Alberto San Juan los viernes, que le hemos convencido para hacerle unos asaltos semanales para poder conversar un ratito. Me dice, mira, ahora en Twitter Beatriz GR dice, Alberto San Juan que me dejó pegada al asiento con su autorretrato de un joven capitalista español, que es una obra que también ha sido aplaudidísima, ¿eh? Habéis tenido muchísimo éxito con esto. Esto que es por detrás es mi hijo, que estamos en el coche, porque le llevo a la escuela. Ya, es que la hora a la que te ha saltado ha sido un poco mala, así que lo siento. No te preocupes. En cualquier caso, te lo agradezco yo a ti. No has necesitado utilizar tus dotes de persuasión. No, has estado muy majo, debo decir que ha sido muy accesible. Para mí es un lujo participar, colaborar en tu programa, vamos, un lujazo total. Es una gozada. Quiero que hablemos de libros, porque tú lees muchísimo, te gusta mucho la lectura, te gusta mucho elegir bien los autores, así que vayamos hablando cada semana un poquito de la actualidad, de la realidad del libro. Yo te voy a recomendar uno que te va a encantar, Alberto. Igual ya te has acercado a él. La desfachatez intelectual, de Ignacio Sánchez Cuenca, que es un libro donde desbroza uno por uno a Félix de Azúa, Pérez Reverte, Muñoz Molina, Javier Marías, John Juaristi, Fernando Savater, los grandes popes de la opinión de este país, que proceden del mundo de la literatura, que son consagrados, que todo el mundo escucha con mucha atención y que tienen unos escoramientos que son verdaderamente inquietantes. Te lo voy a regalar, de hecho, te lo voy a enviar. Bueno, muchísimas gracias. Te va a gustar. Pero, oye, por último ya, antes de que puedas ya llegar con tu... Te voy a preguntar no quería dedicar mucho tiempo, pero hemos hecho aquí una autocrítica al sector de la prensa que parece que nadie le puede toser. Pero, ¿has visto hoy las portadas dedicadas a Pablo Iglesias con esas palabras que le dirigió a un periodista y un lío monumental montado? ¿Te has enterado de esto? No he visto todavía nada, así que cuéntamelo. No, pues entonces te lo dejo. Entonces lo dejo para tu Alberto, hablaremos los viernes, te llamaré, ¿vale? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias en nombre de los oyentes, de verdad. Bueno, muchísimas gracias a ti y a todos, por supuesto. Un abrazo muy especial. Ahora, prensa internacional, un abrazo. Un abrazo grande, chao. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. Italien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Bien, y como cada viernes también hacemos un repaso a la prensa internacional, a cómo se ha referido a nuestro país en todos estos días, con la ayuda de Pilar de la Peña. Pilar, muy buenos días. Hola, buenos días. Oye, mucha repercusión la detención de los responsables de Manos Limpias, ¿no? Sí, sobre todo por aquello de que eran los principales acusadores de la infanta Cristina en el proceso del caso Nos. La verdad es que sí, muchísimos medios han hecho eco de la detención y la acusación de extorsión contra ellos. ¿Alguno se ha atrevido a valorar si iba a tener consecuencias sobre el caso? Esto me llamó especialmente la atención. Es verdad que muchísimos medios, Wall Street Journal, ABC News, muchos medios franceses, todos han recogido y decían, bueno, los principales acusadores de la infanta son detenidos por extorsión, pero como que nadie ha ido más allá, nadie se atrevía a dar el paso de qué impacto podía tener o si esto podía tener algún impacto en el juicio. Y el jueves, de eso lo publicó el miércoles, The Times, el diario británico, fue el primero, que al menos que yo haya visto, que ha hecho la relación y directamente titulaba que la acusación de extorsión por 3 millones de euros para, digamos, retirar la querella de Manos Limpias, que sí que podía terminar con el juicio. Es el único que al menos que yo haya visto, que ha tirado esa elección. El resto no se ha atrevido a hacer valoraciones todavía. Pero me ha llamado la atención un texto de Bloomberg que había seleccionado que viene a decir algo así como que los jueces se sienten más libres ahora en casos importantes, incluso más libres contra el Partido Popular, porque el Partido Popular ha perdido poder político, ¿no? Sí, ha sido un reportaje de uno de sus corresponsales, de Esteban Duarte, que relacionaba un poco la cascada de escándalos y de detenciones pues contra el alcalde de Granada, contra la cúpula en Valencia, incluso el registro de la sede en Madrid. Todo esto decía que casualmente se había producido después del 20D y de la pérdida de la mayoría absoluta, como si hubiera habido una especie de liberación o de, digamos que los jueces se habían sentido más liberados por el hecho de que además hay una parálisis política y hay una crisis que no tenemos gobierno, si se hubieran sentido como más libres para iniciar todo este tipo de procesos y de actuaciones contra la corrupción en general y mucho centrado en el PP, ¿no?
Y después la consulta interna de Podemos, algo de repercusión tuvo, ¿no? Sí, pero bastante poca. Le Monde, por ejemplo, el diario francés, sí que hablaba incluso en el fin de semana, analizaba y advertía que Podemos es el partido que tiene, digamos, en sus manos la última esperanza para formar gobierno en España, y explicaba que en este sentido la consulta en las bases de Podemos podía ser definitiva. Luego con el resultado lo recogió, pero ha tenido repercusión, pero no demasiado. Los medios ya, la mayoría de los medios y de los periodistas y de los corresponsales ya andan por hecho que va a haber elecciones, es decir, no prestan demasiada atención ya, digamos, los pequeños movimientos que pueda haber en una u otra dirección. ¿El incumplimiento de déficit de España, ahora que se confirma que lo incumple? Sí, la verdad es que es una noticia que no ha sorprendido nada, pero cuando salió Luis de Guindos confirmando que España este año tampoco iba a cumplir el 3% de déficit, ha tenido muchísimos medios que lo han recogido, ¿no? Todos decían, bueno, España anuncia esto, ahora hay que ver si la Unión Europea va a aceptar ese año adicional para cumplir el déficit. Muchos decían que hay pocas dudas de que sí lo hará, porque no hay otra, realmente no parece que vaya a haber mucha opción, ni está sobre la mesa la posibilidad de que se sancione a España. Pero sí es verdad que es un tema que ha sido como decirlo en voz alta, ¿no? Todo el mundo daba por hecho que, dado el incumplimiento de 2015, era inviable que España cumpliera con un 3% para este año. Y al anunciarlo Luis de Guindos ya como que se ha, digamos, un poco levantado el velo y todo el mundo ya lo da por hecho y por confirmado. Luego después, respecto a otros temas tratados por la prensa internacional, no relacionados con España, entiendo de nuevo las primarias en la prensa anglosajona por lo menos, y qué otras cosas han ocupado en las portadas. Las primarias además han sido en Nueva York, con lo cual, y se dan como bastante definitivas, con lo cual han tenido bastante repercusión. Pues ha hablado bastante del terremoto en Ecuador, de los problemas de Dilma Rousseff en Brasil. También es una noticia que está siendo muy transversal y muchos medios señalan que indica que cada vez parece que es más posible o que es más factible que Dilma Rousseff se vea obligada a dar un paso atrás o a salir del gobierno, y que esto podría incluso suponer una ruptura para Brasil, que dada la importancia de Brasil en la economía y en la geoestrategia mundial, pues es una noticia bastante importante. Oye, ¿de las primarias de Estados Unidos? Bueno, como han sido en Nueva York, siempre tienen todavía más, parece que son como más simbólicas o que llaman más la atención, y además los grandes triunfos, o lo que se ha visto como grandes triunfos de Hillary Clinton y de Donald Trump, ya parece como que los coloca definitivamente en posición para ser los que van a optar por la Casa Blanca. Es verdad que se apunta que matemáticamente no hay una certeza absoluta, pero ya con estos prácticamente todo el mundo lo da por hecho. Es llamativo que los dos grandes ganadores en estos procesos gozan de muy mala reputación entre los votantes. Esto es una cosa muy llamativa en las encuestas. Pilar de la Peña, muchísimas gracias. Nada, un placer. Radiocable.com. Estás escuchando La Cafetera. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Y también esas noticias que vais enviando al programa utilizando el hashtag La Cafetera Tecnócrata a la vista. La Cafetera Tecnócrata a la vista, y que va recopilando María. Sí, sobre eso mismo, sobre política, nos dice Juan Rodríguez Vita, a ver cuántas portadas hablan de esto. Y nos enlaza un titular que dice, Ciudadanos Murcia pidió doble factura a proveedores de la campaña para imputar los gastos a su grupo parlamentario. Según esta noticia, Ciudadanos ya se ha manifestado y dice que abrirá una investigación interna y que serán contundentes a la hora de tomar las medidas convenientes. Muy preocupante, nos alerta Spice Carmelus y nos envía una noticia de Vez Diario. Este periódico titula La desigualdad de ingresos sitúa a los niños españoles entre los más pobres de Europa. Además, también Spice Carmelus nos pide que recordemos a Prince, que falleció este jueves a los 57 años. Pedro V, por su parte, nos recuerda que hoy es el Día de la Tierra, que como veréis es trending topic, y nos lo recuerda con un tuit de Naciones Unidas que dice, no importa qué idioma hables, luchar por el clima es vital. Con estas palabras nos informa la ONU de una ceremonia que tendrá lugar hoy y que la ha convocado Ban Ki-moon, el secretario de Naciones Unidas, donde ha invitado a los representantes de todos los países a firmar el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Para la agenda de la cafetera, nos decía Sara García, y nos enviaba también una noticia del País que dice, el Parlamento Europeo insta a España a que utilice las desaladoras que se han construido en la costa mediterránea para paliar la falta de recursos hídricos en las cuencas del Tajo y del Ebro.
Y para finalizar, Berka nos recuerda... Dice, hay que pedir explicaciones a esta Unión Europea de la vergüenza. Y nos envía un tuit de la eurodiputada Marina Albiol, en el que asegura esta eurodiputada que ha pedido explicaciones al presidente del Parlamento Europeo. ¿Por qué? Pues es porque por financiar a organizaciones, según ella, ligadas a partidos de extrema derecha como Amanecer Dorado o Democracia Nacional. Vamos a volver un poquito atrás a esa noticia a la que te referías, María, porque esta mañana lo he escuchado cuando me levantaba, he puesto la radio un poco. Es una noticia que daba Onda Cero esta mañana sobre Ciudadanos, sobre un asunto fiscal que ha sido detectado en las cuentas de Ciudadanos en Murcia, bastante incómodo para Ciudadanos, puesto que se saltaría la legislación. Decía Onda Cero, lo estoy viendo ahora mismo en la página web en su página web. Ciudadanos Murcia pidió doble factura para imputar los gastos a su grupo en campaña. Y ha habido numerosas reacciones por parte de Ciudadanos. Dice Fernando de Páramo, ha habido un error a la hora de pagar las facturas, se está subsanando. El responsable de comunicación de Ciudadanos afirma que desde la ejecutiva de Ciudadanos nadie tiene más ganas que nosotros de que se esclarezca lo sucedido. Y también Miguel Sánchez de Ciudadanos Murcia, todo ha sido un error, descarto la intencionalidad. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado. Es un asunto además bastante turbio, porque resulta que dinero procedente de las subvenciones electorales fue destinado a un objeto que legalmente no puede ser destinado. Y bueno, pues ha estallado en Onda Cero. No me quiero ni imaginar lo que habría ocurrido si eso le hubiera sucedido a un partido como Podemos. Habrían permitido que alguien dijese: todo ha sido un error, se descarta la intencionalidad. Oye, que está muy bien que se someta a un escrutinio intenso sobre todos los partidos políticos, sobre todos, perdón. Pero incluso, ya no solo Podemos, o sea, siendo justos... sobre el resto de partidos se lanza más informaciones, que además son informaciones verídicas, sobre casos de corrupción o pequeños escándalos. Pero es lo que dices, vamos a hacerlo con todos. No, fíjate, yo te voy a decir, no se puede decir que el Partido Popular esté ajeno a las informaciones que ellos consideran hostiles, o sea, porque evidentemente el asedio que están sufriendo en materia de corrupción, di que es difícil no informar sobre algo que tiene dos gestoras, un partido político que tiene dos gestoras, un tesorero imputado y con un pie en la cárcel, en fin, que era muy difícil obviarlo, ¿no? Pero que lo que sí que es cierto es que Ciudadanos ha gozado de un tratamiento absolutamente excepcional. De hecho, han dimitido dos responsables de Ciudadanos por su aparición en sociedades relacionadas con los papeles de Panamá, sociedades offshore, y ha tenido un recorrido mediático bastante limitado. O sea que, más que el hecho de que cómo se pondría el foco sobre otros, es que es raro que se ponga el foco sobre Ciudadanos, ¿no? Pero, sí, de hecho ahora veo que es trending topic Ciudadanos Murcia, o sea que en Twitter al menos creo que sí que se va a estar hablando. Y aquí vemos un poco lo que hablábamos, ¿no? Que hay veces que hay como una realidad en redes sociales, en grupos reducidos, comparado con lo que luego veamos en las portadas. Y es un fenómeno bastante curioso. Sí, y que además es ineludible. Por eso los periódicos tendrían que hacer una reflexión para entender por qué se está produciendo ese distanciamiento entre los ciudadanos y los grandes medios de comunicación. De hecho, ayer, lo que te comenté, ¿no? Ayer vi el vídeo del caso de Pablo Iglesias, que no vamos a volver a mencionar, pero bueno, sí que es verdad que luego reflexioné sobre los aplausos que hubo. Creo que teníamos que hacer una reflexión y ver un poco qué distancias hay entre la esfera política, entre los medios y entre los propios ciudadanos, ¿no? Ver un poco de las interconexiones que hay y si realmente alguna de las tres esferas se está distanciando. Simplemente hacer esa reflexión. Bien, bueno, en las portadas de los digitales. Podemos se persona en la causa de Manos Limpias para saber quién contrataba las querellas contra el partido, dice Infolibre hoy en su portada. En lamarea.com, las voces de la memoria. No quisiéramos morirnos más. Aprueben la ley antes. Por favor, víctimas del franquismo, familiares, asociaciones, sindicatos, investigadores, juristas, exponen en el Parlamento andaluz su visión sobre la futura norma, fundamentada, dice lamarea.com, en las recomendaciones de las Naciones Unidas y mucho más avanzada que la estatal. Público.es. Arabia Saudí retrasa la firma del polémico contrato de 5 buques
por la caída del crudo, dice público.es. Dice que el descenso del precio del crudo ha congelado el acuerdo con Navantia, cerrado en 3.000 millones de euros para la construcción de 5 corbetas en los astilleros de Cádiz y Ferrol, y contra el que han protestado numerosas organizaciones antimilitaristas. También estaba viendo la portada de el Confidencial.com, es que me había llamado la atención, sí, aquí lo tengo. El Confidencial.com dice: Iglesias... Perdón, que me voy a morir aquí en directo. Iglesias se reúne con Anguita para lanzar la confluencia con Izquierda Unida, dice el Confidencial.com. No llegaré al final del programa seguro. He tenido que soltar una carga vírica al espacio aéreo que nos rodea porque no podía aguantar más. Te va a llegar, Mary. Me va a llegar. Y además te vas a poner mala en fin de semana, ya lo verás. Vas a pasar un fin de semana horroroso en la cama. Qué bien. Y el lunes vas a estar como... Es lo que me pasó a mí. Luego ya vas arrastrando la ronquera toda la semana. Bueno, y el diario.es. Hay una historia que ha pasado bastante desapercibida. Lo sé porque nosotros lo habíamos recogido en Radio Cable porque así figuraba en algunos medios de comunicación en Guatemala, pero que aquí en España ha tenido prácticamente cero recorrido. Hay un empresario español que se llama Pérez Maura, Ángel Pérez Maura, que además, para más morbo, INRI, es sobrino segundo de Emilio Botín y que tiene una orden de captura internacional por asociación ilícita y cohecho por un soborno al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina. Y dice el diario.es, el empresario español Pérez Maura en busca y captura por supuesto soborno al expresidente de Guatemala. Es que además todos los periódicos de allí, de la región, están hablando de España como proyección de nuestra marca, ¿no? La marca España, están aquí, la corrupción española se extiende a Guatemala, en fin, es una cosa, y aquí está teniendo poquísimo recorrido. También dice, un pinchazo telefónico revela que Pineda ofreció a Unicaja un trato como el del Santander, dice el diario.es, y medios, bancos, políticos y jueces, el secreto a voces de Ausbank. Ningún poder se sorprende de la detención de los líderes de Ausbank, pese a que los invitaban a sus platós, iban a sus conferencias y también patrocinaban sus eventos. El diario.es. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía. Ya es viernes. Abrimos la última jornada de la semana para que podáis disfrutar en compañía de vuestros jefes y de aquellos que babean ante los fuertes y luego se pavonean frente a los débiles. Luego ya viene el fin de semana y podéis descansar en casa tranquilamente y pasear y, en fin, convertirse uno en ciudadano, que es lo que merece la pena. Disfrutad mucho. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Adiós, Mary. Pásalo bien. Muchas gracias a todos. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? ¿Vas a hacer algo malo? Pues hoy pensaba pasar el día por Madrid, pero va a llover. Pero bueno, cambiaremos el plan y haremos igualmente el mismo plan. Tomar unas cañas, claro, tranquilamente, sin pensar en el tiempo. Y he quedado con unas amigas y estaremos por Madrid. Así que muy bien. Sí, señor. Bueno, pues disfrútalo mucho, pásalo muy bien. Y tú también. Bueno, tú cuídate sobre todo porque esos virus no desaparecerán de este búnker, sino... Ya, lo dices por autoprotección. O sea, no lo dices por mi salud. Gracias. Hombre, a ver... Gracias, yo también te deseo un buen fin de semana. A ver, pasadlo muy bien, a ver si llega ya por fin la primavera, llega el buen tiempo, el calorcito y podemos disfrutarlo. Disfrutad mucho, adiós. Pasadlo bien. I naively drank the poison. I believed the lies. I was left broken-hearted. Se o que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como uma espécie de palavra de Deus,
pero sencillamente como palavra de um ser humano preocupado com o ser humano. This could be my finest hour. Somebody once told me coming out of the dark's a bright experience. Before you know it, you're laughing more and life makes sense. Somebody once told me if you can ride out the storm, the sun will come again. I've been holding my breath, sitting on the edge of my seat, waiting on this welcome to wake again. I've been afraid to feel, you know it's easier to be numb. God knows I've been trying to heal, 'cause I believe in freedom. I've been embracing revival, 'cause I'm too young to feel this tired. I've been trying to reckon with my clay hands and feet.